Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, gracias como siempre a Circus y al despacho que nos dejan utilizar estas instalaciones. Y tengo que decir en voz alta que les han dado al espacio el premio de la Asociación de Protocolo, Eventos y Comunicación de Asturias, para que lo sepáis, que hoy está muy bien. Y entonces, dicho eso, bueno, y antes de empezar, como siempre, yo os quiero poner el número de Bizum, Alex, 03634, vale. Es el número de Bizum de la Fundación. Y como sabéis, nuestros eventos son todos gratuitos, pero si os gusta lo que hacemos, si os apetece colaborar con nosotros, pues cualquier cantidad nos viene maravillosamente para financiar las actividades que hacemos. Dicho esto ya, pasamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Cerramos el año quisimos organizar algo que yo decía en plan de broma como un fondo de armario jurídico, porque bueno, aquí hay muchas que sí que tenéis formación jurídica y a lo mejor nuestras preguntas os parecen un poco básicas, pero yo, a pesar de estar casada con un abogado, hay mil cosas que me suenan a ciencia ficción y que en el día a día de una familia, de un matrimonio, etcétera, pues son temas que es importante saber y que es mejor no llevarse sorpresas cuando llega la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues para hablar de todas estas cosas, hoy tenemos a Elena García Argüelles, que es notario, acaba de llegar en el mes de junio a coger la plaza en Oviedo, pero es aquí desde Oviedo, y María Eugenia Prendes, fiscal, es la fiscal superior de Asturias, y tú sí que llevas ya más tiempo aquí, sí, pero previamente has pasado por Sevilla, por San Sebastián, y llevas aquí ya bastantes años. Sí, yo creo que desde el 97-98. O sea que, bueno, y entonces lo que hacemos siempre antes de empezar a meternos un poco en faena y en el tema que queremos hablar es preguntaros un poco por qué hicisteis, o sea, en tu caso, por ejemplo, Elena, ¿por qué decides estudiar primero Derecho y luego por qué decides preparar notarías? Bueno, pues yo decidí estudiar Derecho porque era lo que me gustaba. En realidad, siempre me gustó mucho las ciencias sociales, la historia, entonces era lo que más me llamaba la atención. También por las salidas que tenía, porque es lo que más, para hacer oposiciones, lo que más salidas tiene. Entonces siempre tuve claro que quería opositar. Y luego decidí opositar a notarías porque me gustaba mucho, una vez que ya estudié la carrera de Derecho, lo que más me gustaba era el Derecho Civil. Entonces, como la oposición a notarías básicamente es Derecho Civil, Derecho Hipotecario, que es una rama del Derecho Civil, pues estaba yo encantada estudiando allí los temas. Y, por ejemplo, en tu caso, porque yo sí, lo que tengo entendido es que notarías y registros son dos oposiciones muy parecidas, igual que fiscal y juez comparten mucho temario, ¿no? Sí. Sí, en tu caso, notarías y registros comparten mucho temario. Sí, comparten mucho temario. A ver, sí que es verdad que a lo mejor en notarías tenemos más temas de derecho mercantil, ellos tienen menos, es paradójico porque ellos tienen el registro mercantil, pero tienen menos temas. Y ellos tienen más temas de derecho hipotecario y de derecho registral. Pero básicamente el grueso de la oposición es parecido. El derecho civil es el mismo, nosotros tenemos más derecho fiscal, ellos tienen menos, pero sí, es muy parecido. Luego el trabajo es muy diferente. O sea, en realidad, notaría y registro son como dos caras de la misma moneda, pero es diferente. Nosotros hacemos las escrituras, quizás tenemos un ámbito más amplio, porque abarcamos temas que ellos no, o sea, los testamentos, las declaraciones de herederos, no sé, actos que no son susceptibles de inscripción en el registro, sí. Y ellos pues se centran más, en el caso del registro de la propiedad, pues ellos califican las escrituras que nosotros hacemos, ven si tienen defectos, si no, y se centran más en los inmuebles, en las fincas. Bueno, en el caso del registro mercantil, sí. No, se centran más en el tema societario y de empresas, pero bueno, sí, es parecido pero diferente. Y por ejemplo, o sea, para una persona, una persona joven que acaba de terminar la carrera y decide ahora que quiere preparar notarías. Sí. O sea, por ejemplo, tú en tu caso, ¿cuánto tiempo tardaste y qué rutina tenías de estudio? Pues yo tardé 5 años en aprobar la oposición, porque mi oposición duró 2 años. O sea, estuve 2 años examinándome.
Porque te pilló... No, ¿El porque COVID o eso? generalmente... No. Ah. Ponen 2 tribunales, entonces dividen, pues... los opositores que se presentan, Sí. pues los dividen en el Tribunal 1 la mitad y el Tribunal 2 la mitad. Pero en mi oposición pusieron 1 y los 1000 que nos presentamos tuvimos que ir a 1. ¿1000 se presentaron? Sí, se presentaron 1000 y había 90 plazas, sí. Sí. Wow. ¿Y cuál era tu rutina de estudio? Pues me ponía a estudiar como un trabajo, me ponía a estudiar a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego de 4:30 a 8:30, todos los días menos el domingo. Una semana de vacaciones en verano y otra semana de vacaciones en Navidad. Y Jueves Santo y Viernes Santo, en Semana Santa. La bomba. Y ya. Admirable. Sí, Increíble. Impresionante. Pero bueno, María Eugenia, Bueno, en mi caso... ¿tú por qué eres fiscal? Yo siempre quise ser abogado, porque pero desde que era pequeña veía esas películas americanas y a mí me apasionaba aquello de verles solamente hablando y con la palabra poder convencer y hablar también, todas esas discusiones dialécticas me encantaba. Pero sí que es verdad que cuando llegué a COU dije, no, sí que yo quiero estudiar ciencias políticas, yo me quiero ir a Madrid. Mi padre dijo que ni hablar, era la época de la transición, 78, todo eso. Y sí que hice Derecho, que la verdad que me gustó muchísimo y siempre tuve claro que quería, intenté ser abogado, efectivamente, pero a mí me gustaba mucho el penal y un despacho que había aquí en Oviedo, fíjate tú, yo acabé en el año 82, 83, no admitía mujeres. Y entonces dije, bueno, pues nada, pues entonces ya mis amigas estaban preparando oposiciones y también mi padre me fue guiando un poco civilinamente porque me fui un año a Inglaterra, luego volví y cuando me di cuenta pues salí de un despacho de un juez con un montón de temas para tener que estudiar al lunes siguiente. Pero la verdad que sí que yo decía, bueno, pues o soy abogado, soy juez o soy fiscal. Porque yo creo que es la manera de ejercer más directamente el derecho y a mí es lo que me gusta. Luego sí que es verdad que estudiábamos una amiga mía y yo juntas mucho tiempo y yo quería ser juez, ella quería ser fiscal, la oposición la sacamos al revés y cada una está tan contenta. Ella es magistrada en Mallorca, yo soy fiscal aquí. Y la verdad que muy bien. Por eso también sí que se comparte. Antes no, antes te presentabas a juez y te presentabas a fiscal con un temario muy parecido. En jueces se da más importancia al civil, en fiscales más importancia al penal, pero ahora están unificadas. No la formación inicial, pero sí las carreras, de tal modo que cuando aprueban ya el tercer ejercicio, me parece que tienen como 48 horas para decidir, ya están escalafonados qué quieren ser, mandan un telegrama o algo así, es muy moderno. Bueno, ahora mandan un mail, porque telegramas ya no hay, vamos a decir que lo que escogen. Lo que no se puede hacer es cambiar de una carrera a otra, aun estando en la escuela, que a mí eso sí que me parece un error y sí que debería haber algún tipo de pasarela de poder cambiarse, porque puedes llegar y decir soy juez y llegar ahí a Barcelona a la escuela y decir uy, qué horror, a mí esto no me gusta nada. O al contrario, yo la verdad que cuando llegué a Madrid a la escuela judicial me encantó el trabajo en equipo, que yo creo que es lo que más nos diferencia a los jueces y a los fiscales. Los fiscales estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo, a llegar a un sitio donde te encuentras con compañeros, y en cambio los jueces, o como los notarios, llegan a un sitio que está en un pueblo, que están solos y tienen que empezar ellos a organizar, que están solos. Realmente para mí es más duro el principio para los jueces. Están muchísimo más tiempo en la escuela, su formación es más amplia, yo creo que también por eso, porque nosotros al fin y al cabo llegamos a una fiscalía que tienes compañeros, que tienes un teniente, que tienes un jefe, que siempre tienes gente que te puede monitorizar un poco, y yo estuve 3 meses escasos, vamos, en la escuela. Luego sí que, pues eso, fui a Sevilla y en Sevilla me pusieron con Miguel Colmenero, que es de aquí, que luego fue magistrado del Tribunal Supremo, porque era asturiano, entonces me pusieron con él y la verdad que aprendí un montón con él. Y luego sí que, pues ya en San Sebastián, estuve poco tiempo en Sevilla, porque era para mí como estar en el extranjero, yo soy muy del norte. Y aquel calorazo que hacía y todo aquello, madre mía,
estuvo bien, pero bueno, un poquito. Una ciudad muy bonita, todo muy bonito, pero yo soy del norte. O sea que... Y en San Sebastián muy bien, fue una época... Complicada. Muy complicada, pero a mí me gustaba muchísimo porque realmente tenías la sensación, teníamos un compañero, que decía que todos deberíamos pasar una época por el País Vasco para ver realmente cómo es trabajar en un servicio público, pues dando servicio público en un sitio tan hostil como era aquel. Aunque estando allí, o a lo mejor porque éramos más jóvenes, yo tampoco tenía ninguna sensación de temor, ¿no? Parece como que a lo mejor... ¿Y tú, por ejemplo, aquí tenías protección? No, nosotros nos vinimos en el año final 97, porque Javi el pequeño ya nació aquí, y luego fue cuando se puso ya el tema peor y tenían protección, pero bueno, tenían una protección que más de uno renunció a la protección, porque decía, prefiero andar solo por mi cuenta que la protección que me ponen, porque no eran profesionales, vamos, no eran ertzainas, no eran policías nacionales, eran, bueno, tampoco legionarios, unas cosas terribles. Yo, el que es mi íntimo amigo, que es el fiscal superior de Navarra, que yo fui su madrina cuando le nombraron y él fue mi padrino aquí en septiembre, pues él era el jefe de San Sebastián y renunció a tener escolta porque no podía con ello. Pero bueno, es también... Hemos ido cambiando, por ejemplo, cuando yo llegué a San Sebastián también había ahí un cartel, eso también lo dije en el discurso de toma de posesión, que ponía Salatari Jauna de señores. Y digo, ¿y estoy Salatari? Dice, no, esos son los fiscales. Digo ya, ¿pero qué significa en euskera Salatari? Y dice, pues es el chivato, el acusica. A los acusicas del colegio les llamaban eran los chivatos, y entonces nosotros éramos los señores chivatos. Pero bueno, todo eso ha ido evolucionando mucho y sí que hemos ido ampliando competencias sin ampliar a la vez los medios, porque eso también es así, hay que decirlo, pero ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera a los fiscales el guardián avanzado de los derechos humanos en todas las democracias de nuestro entorno, vamos, o sea que tenemos una función como institución democrática que hay que defender y de la que sentirnos muy orgullosos. Ahora, pese a todo. Ahora te paso a preguntar eso, pero ya para acabar un poco con la parte tuya personal, ¿cómo era tu rutina de estudio y cuánto tiempo le dedicaste a preparar las oposiciones? Bueno, yo fui atípica, porque yo soy nocturna, tengo biorritmos, soy una nocturna contrariada desde que tengo que trabajar, porque me tengo que levantar por la mañana, pero yo estudiábamos siempre por la noche. A las 12 de la noche me ponía a estudiar hasta las 8 de la mañana. No. Sí. ¿De verdad? Sí, y eso lo hacíamos en la carrera y todas las amigas, Pilar y yo, esta majestad que te digo, siempre hacíamos eso. Hasta el punto que había veces que te retrasabas, igual a las 8:30 tal, me acuerdo que en mi casa se levantaban y me decían, oye, ya que estás vestida, vete a comprar el pan. Y digo, pero bueno, será posible, porque es una rutina. Entonces sí que luego yo hice varios horarios distintos. Había otro que me acostaba a las 8 de la tarde, me levantaba a las 4 de la mañana y ese era muy bueno, porque ese hasta las 12 de la mañana también hacía todo seguido, pero luego ya en una casa con ruidos y eso, pues ya no puedes. Luego me iba al banco con mi perra a estudiar, yo ahí sola. Sí que estudiábamos muchísimo. Yo ahora me considero incapaz de retener y de estudiar, de estar trabajando horas, sí, porque estás acostumbrada, pero lo que es estudiar y los mismos temas, una y otra vez, sí que fue duro. Pero yo aprobé a los 2 años, pero también no del todo, porque sí que saqué el último examen, lo preparábamos en 3-4 meses, que era todo el procesal civil, penal, laboral, bueno, de todo. Entonces no nos daba tiempo, pero como había sacado buena nota, en aquella época te reservaban la nota. Entonces tuve que esperar casi otros 2 años a que se volviera a convocar la oposición, porque entre medias metieron un examen escrito, pero yo ese ya no me quise presentar. Y luego nada, pues ya apruebas, y el día que apruebas, vamos, te quitas un peso encima.
tremendo y se lo quita a tu familia también, ¿eh? Porque también les toca su parte de aguantar a un opositor. ¿Y qué le diríais a alguien que está ahora preparando oposiciones de, no sé, aparte de ánimos? Pues yo conozco a una chica que ya lleva tiempo y que además se metió, bueno, un día que nos vio en un sitio donde trabajan sus padres y eso, y la animamos muchísimo, y aunque no le ha ido bien, porque ha tenido mala suerte con temas, porque también no es solo estudiar y que te lo sepas, porque realmente sabes más que los que están ahí. Lo que si metes la pata en algo se nota enseguida, pero si no te salen unos temas, hay que tener también un poco de suerte, porque si no te salen unos temas lucidos o te cae historia del derecho, la filosofía de no sé qué, pues es un aburrimiento y ni te escucha. Pero yo a esta chica le digo, tú sigue, como si estás 8 años. Al final lo sacas y todos estos años se te olvidan. Enseguida se te olvidan. Entonces yo sí que creo que, porque es una época muy lógica también, porque tú sabes cuál es tu objetivo, lo que quieres, y estás haciendo lo que tienes que hacer para conseguirlo, y lo normal es que lo consigas, antes o después. Entonces, bueno, y tienes un preparador también, Sí. que yo a mis preparadores les tenía un respeto absoluto, vamos, y que en muchísima parte, gracias a ellos, también aprobé la oposición, porque yo no me atrevía ni si no iba al preparador, bueno, no me atrevía ni a salir de casa por no encontrármelos por la calle, porque vamos, te caía una terrible. Entonces, bueno, eso también eran poquísimas plazas, yo creo que cuando yo me examiné, pero una cosa es la gente que firma la oposición, porque en mi caso yo creo que éramos 3.000, y luego las plazas eran también como 80 o 85, eran muy pocas. ¿Y se convoca todos los años, pues más o menos, o no? Notarías, creo que cada 2. Las nuestras, en teoría, todos los años, salvo los años de la crisis, que no había dinero, no había plazas, no había nada. Entonces, la gente ahí sí que hubo un tapón tremendo, pero bueno, luego ya fue saliendo. Sí. Bueno, a ver, entonces vamos a intentar hacer como un recorrido en la vida de una persona. Vale. Y entonces, ya de la vida de una persona adulta. Luego ya iremos a la parte de las responsabilidades de los niños. Pero, por ejemplo, yo tengo una pareja, decido casarme o no casarme. Si me inscribo como pareja de hecho, sí. ¿Tengo los mismos derechos? No. No. A ver, yo ya que firmas, cásate. O sea, es que total, qué mal. Porque una pareja de hecho, también para ser considerada pareja de hecho, tiene que inscribirse en un registro. Sí. A ver, la pareja de hecho y el matrimonio no es lo mismo, entonces no tienen los mismos derechos. Si tú estás casado, por el simple hecho de estar casado, ya se te reconocen por sí unos derechos, o sea, sucesorios, económicos. Si tú eres pareja de hecho, sí que se te reconocen ahora parte de esos derechos, como por ejemplo a la pensión de viudedad, pero no tienes derechos sucesorios. O sea, yo no heredo. No. Si me rejunto, no heredo. No. Y tampoco hay régimen matrimonial. Pero mis hijos... Bueno, sí. Pero usa unos hijos, sí. Aunque sean de una pareja. Sí, de hecho, eso sí que tienen todos los derechos. Sí, los hijos sí. Pero las parejas no. No. Entonces, total, ya de firmar, pues... ¿no? Y, por ejemplo, en general, en todas las cosas, el régimen matrimonial por defecto... El régimen matrimonial por defecto en la mayor parte de España, que de la parte que tiene vecindad civil común, es gananciales. Si tú quieres cambiar el régimen matrimonial, por ejemplo, a separación de bienes, tienes que hacer una escritura de capitulaciones matrimoniales ante notario. Puedes hacerlo o bien antes de contraer matrimonio, en cuyo caso tienes que contraer matrimonio en el plazo de 1 año, si no esa escritura como que caduca, o sea, tendrías que hacer otra. O puedes hacerlo después de casarte. El problema, si lo haces después de casarte, es que en ese periodo de tiempo en el cual tú has estado casado y no has firmado la escritura, estás en régimen de gananciales. Entonces habría que liquidar la sociedad de gananciales, repartir lo que durante ese periodo haya y ya quedar en separación de bienes.
Vale, y se supone que en una sociedad de gananciales Sí, todo lo que gana el marido y la mujer es de los dos. es de los dos. Sí. En gananciales, los bienes que tú adquieres antes del matrimonio, o sea, que tú tienes antes del matrimonio, son privativos, esos siguen siendo tuyos. Igual que lo que tú heredes o lo que recibas por donación. Vale. Quitando eso, una vez que tú te casas, bueno, tanto si tú heredas o recibes por donación estando casado, es privativo tuyo, o sea, no lo tienes que compartir. Pero, por ejemplo, yo heredo un piso de mis padres, Sí, imagínate, sí. y yo tengo gananciales. Y yo ese piso lo pongo en alquiler. Y yo todos los meses de ese piso cobro 500 euros. ¿Esos 500 euros son comunes o son para mí sola? No, son comunes. Ya son comunes, Sí. vale. O sea, yo el beneficio que le pueda sacar a ese bien que he heredado, que es mío, nada más, pero ese beneficio que yo le pueda, eso ya es común. Sí, el fruto es común. Vale. Sí. No sé qué te estaba contando. No, estaba... Vale, los privativos. Sí. Vale. Entonces, tú luego en gananciales lo que adquieras casado a título oneroso, o sea, compraventas, los rendimientos de capital, los sueldos, eso ya es todo común, igual que las deudas. Ujú. Entonces, las deudas también responde el otro cónyuge, aunque no haya tenido nada que ver. Pero en el régimen de separación de bienes, a efectos prácticos, es como si no hubiera matrimonio, por así decir. El sueldo es, cada uno tiene su sueldo, Ujú. los bienes, cada uno los suyos, puedes comprar bienes con tu pareja, o sea, con tu Sí. cónyuge. En ese caso se establecerían en la escritura los porcentajes de cada uno en función a lo que cada uno haya, el dinero que haya aportado. Y hay una excepción solo que es que sería la vivienda habitual del matrimonio, Ujú. que aunque sea de uno de los cónyuges, se necesita el consentimiento del otro para venderla, hipotecarla, o en el caso de que tú estés de alquiler, si renovar el alquiler o dejar el alquiler, porque se establece en virtud del artículo 1320 del Código Civil, que forma parte del régimen económico matrimonial primario. Y entonces es una medida de protección al cónyuge no propietario, Vale. porque es su vivienda habitual para no verse en la calle. Vale. Pero, y por ejemplo, entonces, en el caso de una pareja casada en régimen de gananciales, Sí, que probablemente en España hasta hace relativamente poco, yo creo que debía ser el régimen... sí, el de la mayoría. La sí. mayoría, porque en Cataluña, por ejemplo, no es así, ¿no? O sea, en No, Cataluña no. tú te casas En y separación por de defecto bienes. separación de bienes. Sí, Y sí. para que sean gananciales sí que tienes que ir a la notaría. Exacto, sí, al Vale. revés. En Baleares también. Baleares. Y Valencia también. En algún sitio de Levante también. Vale. Pero bueno, entonces, volvemos a... O sea, yo estoy casada en régimen de gananciales Sí. y me separo. Vale. Entonces, se supone que se mira todo lo que hay Sí. y se reparte... Hay que hacer un inventario de los bienes que haya y del dinero que haya. Entonces hay que quedar 50-50. Vale. Y si yo, por ejemplo, no trabajo y mi marido es el que trabaja, Bueno. se supone que me tiene que pasar una pensión. Bueno, se supone que No. si estás en gananciales te quedas con el 50 de lo que haya en el banco Ujú. durante el tiempo que haya durado el matrimonio y luego el juez podría acordar una pensión compensatoria durante un cierto periodo de tiempo o indefinidamente según las circunstancias ya personales de cada uno. Y si yo fuera, por ejemplo, la que gana más dinero que mi marido, sería yo la que tendría que pasarle una pensión. O sea, ¿quién es el que establece? Entiendo que es el juez el que establece... Si no hay acuerdo, sí. Sí, claro, Puede si no hay haber acuerdo, sí. un acuerdo. No, claro, si tú eres la que gana más, le tienes que pasar tú la pensión. Y luego entiendo que en ese... Pero bueno, eso es, o sea, inciso, que eso es indiferente si estás casado en separación de bienes que en gananciales. Sí. Quiero decir, tú estás casado en separación de bienes y uno de los miembros de la pareja gana menos, sea el hombre o sea la mujer, y También hay derecho a una pensión hay compensatoria derecho a para... una pensión compensatoria si la otra persona no trabaja bueno, entiendo si no trabaja, si el sueldo es menor, el juez puede acordar que sí, pero bueno, va, ¿qué? Pero- y entonces, por ejemplo, en el caso de que haya una separación de bienes, ahí
la parte, o sea, esa separación de bienes, perdón, me estoy liando, si esa separación de bienes se hace más adelante en el matrimonio, Sí. habría que, como comentabas tú, habría que deshacer primero la sociedad de gananciales. Sí, la sociedad de gananciales, liquidarla. Sí. También puede quedar disuelta pero no liquidada, pero bueno, igual ese es otro tema ya más. Vale. Y luego, en el caso, por ejemplo, de que sea una pareja de hecho, que no haya habido un matrimonio, ahí, si la pareja se disuelve, aunque esté inscrita en un registro, Nada, eso. ahí no hay nada que... No hay nada que... Y, por ejemplo, en el caso de que haya un domicilio común, etcétera... Bueno, como si son dos amigos y tienen un domicilio común, o sea, eso nada. Eso nada. Pero si hay niños por medio, entonces Bueno, entiendo que ahí si hay sí. niños por medio, sí, eso sí. Se va, si hay niños casi por igual, medio, claro, sí, a un juicio verbal, y que el procedimiento es prácticamente el mismo que si estuvieran casados, vamos. Vale. Un juicio verbal que ahora ya no se llama verbal, ¿no? Me parece. No. Pero es un procedimiento igual que si fuera un divorcio, si no hay acuerdo, ¿eh? Si interviene el fiscal siempre que hay hijos menores. En la pensión compensatoria, el fiscal, por ejemplo, no puede intervenir, algo que a mí me parece fatal, porque parece que hay dos adultos ahí, que no hay ningún interés que representar, pero yo sí que creo que las mujeres habitualmente se llevan la peor parte, porque esa pensión compensatoria con el tiempo está, tú corrígeme si eso se ha desnaturalizado y parece que el cónyuge que tiene que pasar la pensión compensatoria normalmente es a la mujer, le está pasando una pensión de alimentos, y no es eso, no es una pensión de alimentos. No. Alimentos son para los hijos. Eso es una pensión compensatoria por el trabajo y la dedicación que la mujer hizo a su hogar, a su familia, lo que sea, y que por eso perdió tiempo o cedió su carrera profesional. Pero entonces, para mí tenemos una legislación muy arcaica en ese sentido en el Código Civil, y la interpretación que se está haciendo, además, que se hace sin perspectiva de género, como se dice ahora, se sigue pensando que son pensión de alimentos, y las causas de extinción pues son que la mujer tenga una nueva pareja o conviva con una tercera pareja, porque se piensa, que voy a mantenerla encima ahora que está con otro, que voy a tal... Pero es que no es eso, es que tú la estás compensando. ¿Cómo se arregla eso? Pues que lo pague todo de una vez. Por ejemplo, en otros países así se hace, pero claro, luego también los hombres pues se arruinan. Yo me acuerdo cuando el año ese que estuve en Inglaterra era tremendo, porque los divorcios causaban la ruina auténtica de muchísimos, porque había que pagarlo de golpe. Pero aquí, ya que tenemos en nuestra infinita misericordia, nos conformamos con que paguen mes a mes, que no siempre se hace, pues hombre, que sea una cosa, o durante un tiempo, efectivamente, porque la mujer se puede volver a reincorporar al mercado laboral o lo que sea, o durante toda la vida, si fue un matrimonio también de larga duración y esa señora ya no tiene posibilidades, pero que no se considere como que la está manteniendo, que a día de hoy yo creo que eso sigue en la mentalidad social y en la mentalidad de muchos operadores jurídicos en general. Y ahora vamos, por ejemplo, ¿por qué es importante hacer testamento? A ver, hay dos formas de morir, por así decirlo. Pero solo una de estar muerto. Entonces, tú puedes morir sin testamento. Entonces, en ese caso, hay que declarar los herederos conforme a la ley. Entonces, hay que abrir una declaración de herederos. Antes eran competentes los jueces y los notarios. Ahora, desde la ley de jurisdicción voluntaria, solo el notario es el que tiene que hacer el acta de declaración de herederos. El notario competente es el del lugar del domicilio, de fallecimiento del causante, o del lugar de la última residencia, o donde radiquen la mayor parte de los bienes, o cualquiera de los que estén en distritos colindantes. Vale. Entonces, ahí, claro, tú tienes que iniciar el acta y tienes que hacer una recopilación de pruebas para poder declarar a los herederos. Entonces, te tienen que traer escrituras, certificado de defunción, porque si no ya empiezas mal. Libro de familia,
Si no hay libro de familia, certificado de matrimonio, certificado de los hijos. Si no hay hijos y no hay cónyuge, pues heredarían los hermanos. Entonces, certificado de nacimiento de todos los hermanos. Certificado de matrimonio, de matrimonio. Sí. Y es que es un rollo porque mucha gente no lo tiene, no lo sabe cómo buscar. Entonces tú, si haces testamento, todo eso ya te lo quitas. Es mucho más fácil y más rápido y se lo dejas a quien quieras. Y además es más barato, porque el testamento cuesta sobre 55 o 60 euros y un acta de declaración de herederos te pones en 250 euros y tarda más, porque no puedes firmarla y ya dar la copia, tienes que esperar un mes para poder cerrarla. Entonces yo creo que compensa más. Y en un caso, o sea, si por ejemplo no hay un testamento hecho, entiendo que bueno, pues se hace una declaración de herederos y se decide que hay, no lo sé, 2 hijos. Sí. Pero imagínate que no hay hijos, porque en el caso de que haya hijos entiendo que es lo fácil, sí. Pero en el caso de que no haya hijos, pues lo que dices tú, tienes distintos grados, pues heredan primero los hermanos o los padres, o bueno, no sé, un poco pues eso como... Pues si no hay hijos, heredarían primero los padres. Si no hay... ¿Padres? Bueno, sin perjuicio del usufructo del viudo, ¿eh? O sea, a ver... Vale, sí. Si es un matrimonio que tiene hijos, heredarían los hijos y al viudo le corresponde una cuota de un usufructo. Si no hay hijos y hay padres, y hay un viudo o viuda, heredan los padres y al cónyuge le corresponde una cuota en usufructo. Si hay cónyuge solo, no hay padres ni hijos, hereda el cónyuge. Si no hay cónyuge, ni padres, ni hijos, heredan los hermanos. Y si no hay hermanos, los sobrinos. Pero en esos casos, por ejemplo, ¿cómo saben? Porque imagínate, o sea, yo entiendo que en una familia con unos hijos, es decir, tú sabes, bueno, pues es que mis padres tienen un piso o 2 pisos o una finca, tal, pero esos casos donde de repente te cuentan, sobre todo en las películas, ¿no? Como, ay, es que te ha llegado una herencia de... O sea, ¿cómo es posible identificar eso a través de esa declaración de herederos? Bueno, pues porque a la notaría viene uno interesado y te cuenta su película. Y entonces tú le pides todos los papeles y te los tiene que ir recopilando. Entonces tú, en base a lo que te da, declaras herederos a los que están ahí. Que se te puede colar uno, pues igual, pero como tú no lo sabes. Vale. Y por ejemplo, en el caso de, o sea, y el testamento obviamente, eso bueno, pues vas a una notaría. Sí, en el testamento sí, vas a una notaría con el DNI, solo se necesita el DNI. Dices que quieres hacer el testamento, se te hacen una serie de preguntas y ya está, y lo haces como quieras. Bueno, respetando siempre los herederos forzosos y las legítimas y todas esas cosas. ¿Y se puede desheredar a alguien? ¿Eso la ley lo permite o no? Se puede desheredar a alguien siempre y cuando haya justa causa de desheredación, que las causas de desheredación son difíciles de... Es decir, yo me he peleado con mi hija, no puedo decir, te desheredo, no. Bueno, si hay sentencia judicial, sí. Bueno, tiene que ser una pelea muy grande. Sí. Rayando lo delictivo, porque sí que... O sea, yo en la prensa oyes esos casos que han desheredado, por ejemplo, un padre al que sus hijos ya es mayor, y que sus hijos no le cuidaban, por ejemplo, no le cuidan, tal, pues sí, pues esas causas de desatención, pero sí que vienen, yo lo que recuerdo, sí, no, están estipuladas, entonces por claro, indignidad, todo eso se suele meter en plan como maltrato, sí. Entonces lo engloban como dentro del maltrato de obra. Luego, claro, tú puedes ponerlo. A ti te lo cuentan, tú lo pones, lo desheredas. Si esa persona luego quiere impugnar el testamento, claro. Entonces luego es el juez el que va a decidir si esa causa de desheredación es válida o no es válida. Vale. Y tú ahí ya, como notario, tú en un tema de esos, tú ya no pintas nada porque eso ya es un juez el que determina si eso es... Yo me limito a recoger la voluntad del testador. Y ya luego el juez que haga sus cosas. Y pero, por ejemplo, otra cosa, o sea... ¿yo puedo renunciar a una herencia? Sí. ¿Y en qué casos? Es decir, eso entiendo que será a lo mejor más bien un abogado, pero tú como notario, quiero decirte, tú sabes, o sea, hay una herencia, sí. Y a lo mejor hay una herencia donde hay más deudas que bienes. Sí. En ese caso, si yo acepto la herencia, pues acepto las deudas. Claro. Sí. No, pues en ese caso lo aconsejable sería renunciar a la herencia. Si hay más deudas que activo, o sea, si hay más pasivo que activo,
lo aconsejable sería renunciar a la herencia. Y tú como heredero, ¿cómo sabes, por ejemplo, esas deudas? Claro, O sea, si existen esas deudas, ¿qué dices? Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo ni idea si mi padre dejaba de deber porque no tengo ni idea de cuál era su vida. bueno, como tienes que presentar el impuesto de sucesiones, Vale. ahí tienes que hacer un inventario de todos los bienes y se valoran. Entonces, si hay deudas, supongo que se acabará sabiendo. Vale. Y se renuncia ante notario también. Sí, se renuncia ante notario. La renuncia es total, no se puede renunciar parcialmente a la herencia. O sea, o se acepta todo o se renuncia a todo. Bueno, sí que está la aceptación a beneficio de inventario en el caso de que haya deudas. Que no sabes. En el caso de que tú no sepas muy bien, sí que puedes aceptar la herencia a beneficio de inventario, que se le liquidarían primero las deudas que hay y luego pues te quedarías con el activo. Pero tú si ya sabes que hay deudas y no vas a coger nada, pues renuncias y listo. Entonces, si eso se hace una escritura ante notario, nada, es muy rápido. ¿Y hay un plazo para renunciar? Sí y no. A ver, en teoría, según el Código Civil, no. Bueno, pero en la práctica sí, porque lo más aconsejable es renunciar dentro del plazo de vigencia del impuesto de sucesiones, porque en caso contrario, si tú renuncias pasado ese tiempo, Servicios Tributarios puede entender que es una donación y te puede girar una complementaria. También tú puedes renunciar por ahí simplemente y entonces en ese caso la herencia iría a los herederos que correspondiera conforme testamento o declaración de herederos, o puedes renunciar a favor de una persona determinada. Pero en ese caso, Servicios Tributarios entiende que es una donación y vas a tener que pagar por donaciones. Bueno, el beneficiario. Vale. Y, por ejemplo, hablando de... mira, sí, que el otro día leí un artículo en el periódico, o sea, si el testamento está hecho antes del divorcio, sí, ¿el testamento sigue vigente? ¿Y luego esa pareja se divorcia? El testamento sigue vigente. Lo que te puedes preguntar es si la cláusula en la que se deja al cónyuge sigue vigente o no sigue vigente. Entonces eso depende de cómo esté redactada la cláusula. Porque si tú dices, lego a A mi Ana, esposa, sí. O sea, con nombre, Sí. o sea, Ana Pardo, Sí. pues puedes entender. Hay debate sobre eso, entra en el examen, ¿eh? O sea, ¿Sí? no está... Sí. Es pregunta de examen. Sí. pues parte de la doctrina entiende que como es un... Nominativo. que es o sea, que te lo deja independientemente de sea su mujer o no. Entonces, vale. Si tú dices a mi esposa tal, como lo condicionas a que sea tu esposa, entonces esa cláusula queda anulada. Vale. Pero no hay acuerdo doctrinal. O sea, que se podría pelear en un juzgado. Sí. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, en el caso de que haya niños, y bueno, tú hablabas antes que decías que, bueno, pues que la Fiscalía se ve como Sí. una defensora de los derechos. O sea, la Fiscalía un poco siempre actúa en el caso del interés del menor, entiendo. Sí. Bueno, todos tienen que actuar en interés del menor, pero sí actuamos como en defensa de los menores en el caso de que haya conflicto entre los padres para que el menor no se pueda ver perjudicado. ¿Y es recomendable el nombrar tutores en el caso de que se tengan hijos menores de edad? Yo creo que sí. Y yo toda mi vida lo pensé, pero fui incapaz de decidir a quién nombraba tutor, de mis hermanos o de los hermanos de mi marido. Y entonces nunca lo hice, pero yo creo que sí que es aconsejable nombrar tutor. Pues para el caso de que, pues lo mismo que estás haciendo testamento, pues ya tienes niños pequeños y nombras tutor. Porque en el caso, por ejemplo, de que no haya un tutor nombrado y fallecen los padres del menor. Pues ahí puede haber conflictos también, porque si es una familia y no hay problemas entre los abuelos paternos, los maternos que sobrevivan, pero
a veces sí que se dan problemas porque a lo mejor pues se piensa que pues una niña menor puede estar mejor con su tía, que es más joven, etcétera, y que los abuelos tengan unas visitas, pero pues yo he tenido algún caso en familia, pero los abuelos se niegan, no quieren, y entonces ahí hay una disputa que igual la acaba decidiendo un juez. Entonces, en previsión de eso, más vale tu decisión que la decisión de un tercero. Y, por ejemplo, en ese juicio, tú como fiscal, ¿tú ahí no entrarías o sí? No, sí que intervine, sí que intervine. Y yo dije que era mejor que aquella niña o niño, vamos, me acuerdo, pero para que no es tal, que estaría mejor con sus tíos porque eran más jóvenes, seguían teniendo más familia, que hubieran unas visitas con los abuelos eran ya muy mayores, aquella hija que tenían era hija única, era todo muy... Yo consideré que el interés superior del menor se satisfacía más estando con gente joven, con primos que también eran de las edades, que iban a los colegios, que hacían tal, pero la juez no me dio la razón, tengo que decir. Entonces, lo que no sé es si luego se recurrió o no, porque yo luego sí que informo en el recurso, pero realmente eso ya no me acuerdo, lo que pasó al final. Pero fue un caso para mí muy llamativo y muy tremendo, porque hay veces que efectivamente los abuelos lo pueden hacer muy bien, pero también es como si se agarraran ahí a un niño en una época de una crisis tremenda que vale, puede que salga todo muy bien, pero a lo mejor no puede salir bien, no sé. Yo desde luego en aquel caso entendí que estaba mejor con una tía que estaba casada, tenía niños de la edad y tenían una vida parecida, pues de niños y de colegios y de parques y de esas cosas. Y eso también, vas al notario y haces para nombrar tutores. Sí, haces un testamento y puedes nombrar administrador de los bienes en el testamento. Vale, pero no, o sea, pero tú a lo mejor puedes tener testamento hecho de antes y, o sea, es una modificación del testamento. Sí. Vale. Y en el caso de los niños menores, por ejemplo, que a mí me hace mucha gracia la frase esa de la culpa invigilando. Hay culpa, bueno, cada uno responde de los actos propios. Eso es el artículo ese del Código Civil, que cause daño a otro interviniendo cualquier género de culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Y el artículo siguiente, el 1903, sí que dice que también se responde de actos que no son propios cuando tú estás en una situación de deber especial de vigilancia, cuando estás colocado en una situación, que es lo que pasa con los padres con los hijos, los tutores con sus pupilos, pues también hasta los empresarios con sus trabajadores. Y luego hay también, en contraposición, la culpa ineligendo, de tal modo, pero eso desde luego para los niños no es para otro tipo de cosas. Si tú eliges mal y estás en la posición de que se te pueda exigir un deber especial, pues también respondes por esa culpa, que la de los padres se podría minimizar probando que actuaron con toda la diligencia debida o con la diligencia, como sigue diciendo el Código Civil, de un buen padre de familia. Pero vamos, lo normal es que en el seguro de tu casa tengas metido un seguro para tus hijos, por si acaso, porque sí que... Porque, por ejemplo, bueno, yo te la tengo un pueden hijo, armar, a ver, claro, o venir aquí, romper todos esos cristales, pues los tienen que pagar los padres, ya está. Y eso Sí. claro. O igual esas cosas también de menores que son irresponsables penalmente porque no llegan a la edad penal, pero civilmente sí que responden sus padres de la indemnización, de lo que sea. Eso sí que es así. Y, por ejemplo, un tema de estos que es como súper típico en los chicos y chicas jovencitos de, ay, es que me he hecho un carné de identidad colombiano, porque entonces así que los venden en internet, te digo colombiano, mexicano o similar, para entrar en las discotecas, para no sé qué. Bueno, pues depende de la edad que tengan. Bueno, también la finalidad, quiero decir, Sí, la pues finalidad es para falsificación la tiene finalidad que ser alterar que entren en el tráfico mercantil y que lo altere, el tráfico jurídico, y que lo alteren de alguna manera. Si tu finalidad es entrar a una discoteca que parezca que tienes 16 años o 17, pues... Vale, pero a mí me pilla la pero policía... bueno, ahora las cosas están con los menores, es muy riguroso, ¿eh?
Claro, o sea, que decirte, No es nada que ver con lo de mi época, vamos, yo estaría en Sograndio metida desde el minuto 1, pero sí, porque yo hay veces que digo, es que no tiene por qué haber tantísima intervención de los jueces ni de los fiscales, a ver, que pues si es una familia que no hay mayor problema, ¿vale? Pues que se ponga un castigo y ya está, que no haya ahí todo el día, no, es que hay que ir al juzgado porque resulta que rompieron no sé qué, entonces esos son daños, o el chiringuito ese ahí del Aguaducho también una vez no sé qué pasó, un robo, un tal, digo, vamos a ver, que son gamberradas, son chiquilladas o chavaladas, no sé cómo llamarlo, pero que no son delitos. Por Dios bendito, que luego sí que hay delitos y muy gordos, que son los que hay que atender, incluso por parte de menores, pero hay cosas... Pero los padres sí que responden, ¿eh? Eso sí, civilmente, de daños. A ver, por ejemplo, en el caso de otorgar poderes, Vale. un poder, entiendo que le puedes poner un plazo. O puede ser un poder para siempre. A lo mejor dices, bueno, pues yo no sé, pues mis padres están muy mayores y yo soy la que actúo en nombre de ellos en determinadas circunstancias. Eso se determina en el poder. Sí, a ver, para otorgar el poder tú tienes que estar capaz, ¿eh? Que ya me tiene pasado de ir a otorgar, o sea, a firmar un poder a una casa y la señora estar dormida y de, no, si está perfectamente y estar más allí que aquí. O sea, entonces... sí, en el caso de gente mayor hay que, hay que hacerlo antes de tiempo. Sí, hay que hacerlo antes de tiempo. Y hay que extremar mucho la precaución con los poderes que se firman porque cuidadito, ¿eh? Sí. Con lo del poder. Y, o sea, la persona para otorgar el poder tiene que estar perfectamente bien y se tiene que enterar de lo que está firmando. No vale de, no, ya se lo explico yo, no, ya es que le cojo yo la mano así porque es que... No, o sea, no. Sí, ¿qué pasa? Que esas cosas pasan. Sí. Pero, por ejemplo, ¿tú aconsejas el tipo de poder? O sea, imagínate. Sí, a ver, o sea, yo llego y te digo, oye, mira, Elena, no sé, pues mi padre no puede moverse bien, no sé qué y tal, y entonces voy a ser yo la que me ocupe de... No lo sé, pues o gestionar un negocio, o gestionar su cuenta de banco, o hacer alguna gestión. Sí, pero... Tú me vas a decir a mí, pues mira, para hacer eso... Sí, pero me lo tiene que decir él. O sea, no es... Sí. ¿Sabes lo que sí, que tú puedes venir a la notaría y me puedes exponer el caso, pero tiene que ser... Pero yo tengo que ir allí y yo tengo que dar fe de que él está capaz y de que él realmente te quiere dar a ti ese poder. Sí. Que ya me tiene pasado de llegar allí y decir, pero no le diga nada a mi madre que no sabe lo que está firmando, en plan entonces pues me voy, o sea, claro. es que no. Hay que tener mucho cuidado, sí. Claro. Entonces, lo de los poderes es un tema muy complicado, muy complicado. Pero sí, a ver, yo sí que si tú tienes buena relación con tus hijos o con otra persona con la que tengas plena confianza, sí que está muy bien tener un poder poniendo la cláusula de subsistencia en caso de incapacidad. Los poderes se extinguen en caso de incapacidad del poder dante. Entonces sí que se puede poner una cláusula de subsistencia del poder en caso de incapacidad. Y entonces, claro, te ahorras muchos trámites en el Porque, juzgado. por ejemplo, o sea, en el caso de personas que tengan padres mayores, que estén bien, perfectamente, pero que estén mayores. Sí. Y que sabes que ya, bueno, pues según van pasando los años, cada vez a lo mejor, bueno, pues pueden empezar a estar peor o lo que sea. Sí, en ese caso es recomendable. Sí que son muy aconsejables los poderes, más que nada también por comodidad de la gente mayor, que hay veces que, oye, que a lo mejor cuando otorgan el poder están perfectamente, pero oye, luego a lo mejor les cuesta moverse o tienen movilidad reducida para no estar de paseo por ahí. Entonces, bueno, tú delegas las funciones en tu hijo para que vaya al banco, para que, bueno, tu hijo en otra persona, para que vaya al banco, para que venda lo que tenga que vender, haga lo que tenga que hacer y tú te quedas tranquilo. O sea, sin ir de paseo por ahí. Pero... Y luego, fíjate, pero yo el otro día leía que salió además en el periódico de una historia que hubo tremenda con una asociación de enfermos de Alzheimer o algo de eso, que creo que se les habían nombrado como tutores y tenían poderes para gestionar
y montaron... Claro, por eso Claro, digo pues que hay eso que es lo que tener dice cuidado, que- porque los poderes los carga el diablo, o sea, Sí, sí. cuidado. Es que es un tema muy delicado, por eso tienes que... Sí que es verdad que tú puedes dar un poder general para realizar todo tipo de actos o puedes dar un poder especial para un acto concreto y puedes limitar también temporalmente el poder, puedes también revocar el poder, pero... Sí, bueno, lo que pasa es que también si estamos hablando ya de gente mayor, ya Claro. la parte de la revocación ya va a ser a lo mejor complicada. Claro, por eso, por eso. Pero ahí no hay ningún tipo, o sea, porque claro, el poder es... Si tú haces un poder general, es un poder para todo, menos todo. para hacer testamento, que es un acto personalísimo, no puede nadie hacerlo por ti. Pero sí, para todo. Y, por ejemplo, en el caso de menores, para viajar, sí que es verdad que yo creo que eso es un tema también por seguridad del menor. Ahí, si solo uno de los padres viaja con ese niño menor, tiene que llevar una autorización. Sí, del otro. ¿Y eso es una autorización ante notario? Sí. Y además cuando son menores españoles tenemos que dar parte, no sé si es a fiscalía o... Hubo una reforma última con lo de los hoteles de... O sea, cuando son esto, menores pero- españoles que van a salir del territorio y con uno de los padres tiene que venir a hacer la autorización el otro que le da, o sea, que autoriza a salir del territorio nacional al menor. Y nosotros desde la notaría tenemos que comunicarlo, no sé a quién, pero a alguien hay que comunicarlo. Pero, por ejemplo, Ahora mismo no me acuerdo, vamos. Bueno, pero imagínate, si yo tengo hijos menores Sí. y, bueno, pues por lo que sea, viajo y yo decido que me voy con mi hija o con mi hijo o mi marido Sí. al revés a un viaje o lo que sea, ¿ahí tendría que ser un poder para cada viaje? ¿O eso es, oye, yo ya No, autorizo a mi se marido puede que o sea, entra y salga cuando quiera y él me autoriza sí, a mí? se puede poner, a ver, sí que es verdad que hay que concretar muy bien las fechas de viaje y de dónde se va a estar localizado. Vale. Entonces sí que sería aconsejable hacer un poder para cada viaje, porque luego como nosotros, si son menores españoles, tenemos que dar parte, sí que nos piden a la hora de rellenar el lugar de donde va a estar, las fechas del viaje y esas cosas. Si son menores extranjeros, que eso sí que también firmamos bastantes en la notaría, nosotros no tenemos obligación de comunicar a las autoridades españolas, pero tiene que consentir el otro padre. Y entonces ahí puedes poner que las veces que quiera. Vale. Pero si es menor español, sí que habría que Sí, sí, puntualizar, sí, es para sí, este viaje, sí, porque yo sí, me voy a sí, donde sí, sea. sí. La incapacitación. En el caso de bueno, pues de una persona mayor que a lo mejor pueda empezar a estar un poco más despistada, con algún tipo de limitación, etcétera, y que pueda tener, bueno, pues por su situación económica, a lo mejor, etcétera, haya que decidir una incapacitación para que no... Es que lo estoy diciendo y suena horrible, porque parece que es que... No te preocupes. Pero no sé si me explico. Antes, o sea, sí. Mucha gente también lo hace como prevención. Lo que pasa que ahora también hubo una modificación. Antes, cuando se hizo eso del Pacto de Nueva York, todo aquello, a todo el mundo se le incapacitaba. Era como incapacidad, todo regulado por el juzgado, tal. Ahora no. Porque si esa persona, bueno, salvo que haya que ingresarla en una residencia o algo de eso, que entonces eso es una limitación de su movimientos, libertad ambulatoria, lo que sea, que entonces sí está más restringido, pero si tiene su familia, está perfectamente atendido, cuidado en su casa, pues eso es una situación que se considera guarda de hecho y no hay por qué incapacitarle. Y se puede seguir, bueno, pues si hay que administrar su patrimonio o lo que sea, pues o hay un poder, si el hijo o la mujer tienen un poder o tienen lo que sea, puede, o lo cuentas conjunta, puede hacer de todo. Lo que pasa que no sé si es por rutina, por lo que sea, muchos bancos sí que siguen pidiendo una autorización judicial de que esa persona, o aquí hay una sentencia que la incapacite, que se establezca, ahora en vez de tutela se llama curatela, que son medidas de apoyo. Está todo más, que no hace falta, como antes, persona que estaba mal,
inmediatamente lo incapacitamos, ya tienes aquí la sentencia con todo lo que puede hacer, lo que no puede hacer, si puede votar, si no puede votar, si puede tomar medicación, él solo, o sea, todas las cosas. Pero hoy en día no, salvo que sí que le tengas que ingresar en una residencia, que aunque estuviese incapacitado, tendrías que pedir autorización judicial exactamente igual, ir a un procedimiento y pedir esa autorización judicial, pero hoy en día, vamos, yo puedo tener a mi madre que esté lo que sea, pues yo la atiendo a sus cosas y ya está, no pasa nada. Pero en el caso, por ejemplo, de que haya un patrimonio o un tema empresarial. Si hay un patrimonio y es un gran patrimonio, pero yo sí que es una materia que no llevo, lo de los patrimonios protegidos, que ahí sí que intervienen los notarios, o hay un riesgo de que esa persona pues esté sola o la familia también haya un conflicto o esté atendido por una tercera persona que le pueda ir comiendo la cabeza y entonces se lo acabe dejando todo a la cuidadora que vino de no sé dónde, alguna historia de esas, pues entonces sí que hay que tomar medidas, pero con grandes patrimonios se hace eso del patrimonio. Sí, a ver, la figura del patrimonio protegido, también vale para patrimonios pequeños. Está indicada para personas que tienen discapacidad, si es discapacidad psíquica superior al 33% o física al 66%. Entonces, puede constituir el patrimonio o la propia persona discapacitada o bien sus padres o cualquier persona con la que mantenga un vínculo. Entonces, lo que consiste es en aportar X bienes o dinero, pueden aportar hasta un máximo de 20.000 euros al año. Y entonces sí que se deduce luego en la declaración de la renta esos 20.000 euros. Se pueden deducir la persona que los aporta. Y entonces ese dinero queda en ese patrimonio protegido y tiene que ir destinado a satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad. Entonces, está bastante de moda, sí, hacer el patrimonio protegido. Y luego, una vez que constituimos el patrimonio protegido, nosotros tenemos que dar parte a Fiscalía, tenemos que mandarles una copia de la escritura y cada vez que hay aportación al patrimonio, tenemos que darles parte a ellos. Porque en el caso, por ejemplo, en el caso de hijos que tengan algún tipo de discapacidad, ahí entiendo que los padres son tutores con un grado de discapacidad grande de por vida. Sí, los padres siguen siendo los padres. Antes lo que se hacía, porque, pues por ejemplo, yo qué sé, con una discapacidad grande o un síndrome de Down importante o alguna cosa de estas, antes se hacía lo que era prorrogar la patria potestad, que era, pues continúan. Ahora eso tampoco no se hace, pero los padres no tendrían por qué ir a un juzgado a hacer eso. Ellos ya se estuvieron ocupando de su hijo a lo largo de toda su vida, de su hija a lo largo de toda su vida, y se produce una situación de hecho que si no hay ningún conflicto o piensas que se puede dar algún peligro, pues no hay por qué hacerlo. Sí que los padres pueden tener la previsión de decir, pues vamos a nombrar, eso lo que decíamos antes, en el testamento vamos a dejar nombrado tutor de esta chica, que ya es mayor de edad o lo que sea, a determinada persona, puesto que ella va a estar, no está en situación de gobernarse a sí misma. Pero no hay por qué ir al juzgado ahora mismo, con la nueva ley, no hay por qué ir al juzgado diciendo una tutela. Ahora de lo que se trata es de la persona tiene una determinada discapacidad, pues apoyar ahí para suplir esa falta de capacidad en ese tema concreto, que también puede ser pues una persona que tiene una esquizofrenia y entonces como no es consciente de su enfermedad, pues deja de tomar medicación, etcétera. Entonces sí se le pone ahora en vez de curador, curatela, da lo mismo el nombre, para que atienda eso y que se le ponga que controle que toma la medicación, etcétera, etcétera. Y luego sí que pues todos esos tutores lo que hacen, ahora se están revisando todas las tutelas que había, a ver si realmente hay una necesidad, que también es un trabajo ingente para los fiscales que lo llevan, si realmente hay una necesidad de que esa tutela exista o no. Y también ante nosotros tienen que rendir cuentas.
que también, bueno, pues se puede ser más o menos, ves al final de año y luego la cuenta general de la tutela cuando ya acaba o se extingue o lo que sea. Que sí que hay casos a lo mejor de algún tutor pues que ves que ahí disminuyen las cuentas o el patrimonio tal, pero bueno, luego también hay exquisitos que exigen hasta la factura de lo que compraron en no sé dónde, que dices, a ver, una vez tuvimos un caso de una señora que se había hecho cargo de un sobrino porque sus padres habían muerto y le llevó la maleta. El fiscal le dijo, tenga, aquí están todos los papeles, mire usted todo lo que quiera y ya está, porque yo no me voy a quedar con nada. Claro que les dan ganas de decir, mire, lléveselo usted a su casa y ya está. Pero sí que es verdad, bueno, pues salvo que haya cosas que sean desorbitadas o así, bueno, pues es lo normal, pues los gastos normales de uso, o si está en una residencia, pues lo que les cuesta. Pero eso lo vigiláis vosotros, o sea, por ejemplo, Sí, imagínate sí. no sé, yo estoy pensando, pues una familia que tenga algún hijo que tiene pues algún tipo de discapacidad importante, la madre es la tutora, pero esa madre fallece, pues hay bienes porque hay un piso o hay determinado, por ejemplo, ¿quién se cerciora de que esa persona reciba la parte de herencia que le corresponde? Bueno, también tienen que ir al juzgado a aceptar esa herencia o a rechazarla porque sea contrario a su interés, porque sea una herencia que solo hay deudas, o por ejemplo si adquirieron en esa herencia en la partición les correspondió pues un piso o lo que sea y ese piso se quiere vender porque es más beneficioso para el menor o genera más gastos. Sí. Opinamos en muchísimas cosas, en más de las que nos corresponde, pero sí, en eso sí, porque siempre es el interés de desvalidos, de vulnerables, de ausentes, de menores. O sea, que sois mucho más buenos de lo que parecéis. De lo que parece, desde luego. No somos los acusicas, que también. Porque también está bien que haya una persona que, pues así son las reglas del juego, claro, que acuses y que... En penal es distinto que en civil, porque en civil el juez actúa con el impulso de la parte, o sea, la parte le tiene que pedir para que el juez pueda dar. En penal no, en penal se actúa de oficio. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer sí o sí y ya está. Y el fiscal tiene una parte activa, que querríamos tener más en penal, por ejemplo, pero no creo yo que lo vea, por lo menos hasta que me jubile. Yo no sé si Bueno, pues nada, yo creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Espero que lo hayáis disfrutado, que tengáis una muy feliz Navidad y nos vemos el 23 de enero con Lorena Casas, que viene a presentar un libro sobre museos. Lorena fue asistente del director del Museo del Prado y ha escrito un libro sobre la historia de los museos muy bonita, así que contamos con vosotros si os apetece el 23 de enero. Muchas gracias. Gracias.